Esta es una producción de Grupo Fórmula. Marca a nuestro país, a nuestras autoridades en la detención de los flujos migratorios que corren del sur al norte buscando el sueño americano. Las lluvias son también, por supuesto, noticia. Querétaro es noticia, pero no solamente Querétaro, Hidalgo y la Conagua, que avisa que el 90% de las presas están a su máxima capacidad. Y en Perú, de última hora, apenas hace unos minutos, a la redacción de este espacio informativo, nos llega el primer despacho informativo. El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha anunciado que aceptó la renuncia de su primer ministro, Guido Bellido, y en las próximas horas tomará juramento a un nuevo gabinete de ministros. La permanencia de Bellido en el cargo era cuestionada por la oposición política allá en Perú y gran parte de la ciudadanía. La renuncia del primer ministro arrastra al resto del gabinete según las normas peruanas, según la estructura institucional de Perú. Al caer el primer ministro, se va todo el gabinete, así es que hay una crisis política en ciernes allá en el Perú. También estamos muy atentos con ese asunto. Pero comencemos ya al detalle con lo de la reforma eléctrica. Sara Pablo, te saludo con mucho gusto. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que hay una oportunidad para transparentar, para que la gente, el pueblo se entere de cómo votan los representantes, los legisladores, pero también de cómo se dirigen, cómo se conducen los partidos políticos. Y le digo que ahí es en donde al PRI le aprieta el zapato. ¿Por qué al PRI? Porque el PAN ha dicho con nitidez: nosotros estamos opuestos a esa reforma, a esa iniciativa de reforma eléctrica. Morena, el PT, el Partido Verde la van a apoyar, y el PRI es el que se queda ahí en medio, como que dicen que van a ver, que lo van a pensar bien. Sara Pablo, tú tienes todos los detalles. ¿Cómo estás, Sara? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Sí, el gobierno federal además buscará contrarrestar esta que él considera una campaña en contra de la iniciativa Reforma Eléctrica. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que por lo pronto el próximo lunes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, e integrantes del Gabinete de Energía explicarán los detalles de la propuesta y sus implicaciones. Dijo que se busca garantizar que no sube el precio de la luz, equilibrar la generación de energía con el 54% para la Comisión Federal de Electricidad, 46% para empresas privadas. Aclaró que no se expropia ninguna compañía y actualmente se tiene que subsidiar a particulares comprándoles energía a precios muy elevados. Ante esto, pues dijo que los legisladores, no solamente del PRI, sino de todos los partidos, tienen que definir si están a favor de las empresas o de los usuarios, a favor, dijo, de las empresas o del pueblo. Así, definitivamente, señaló también que, bueno, pues en estos tiempos va a haber transparencia. Ya lo decía también hace unos días, pues que el voto de los legisladores no va a permanecer en anonimato, porque dice antes, pues se votaban cosas y no se enteraba la gente qué es lo que se estaba aprobando en el Congreso. Ahora el presidente de la República pues ha dicho que va a evidenciar, a exhibir el voto de los legisladores que estén en contra de esta propuesta y de quienes estén a favor. Esto fue lo que señaló. Tienen que definirse, tienen que colocarse en su sitio, no hay para dónde hacerse, como decía Juan Álvarez. Esta ancheta es tan angosta que no hay ni para dónde hacerse. ¿Estás a favor de las empresas extranjeras que reciben subsidio y que nos pueden llevar a una crisis de apagones o de aumento en las tarifas, como está sucediendo en España? Entonces, los legisladores van ahora a manifestar si están a favor del pueblo, del consumidor, del usuario, o están a favor de las empresas, de los grupos de intereses creados. No solo es un asunto de partidos, porque puede haber un legislador del PAN honesto, lo puede haber. El presidente López Obrador incluso criticó a gobernantes de países donde dijo, a pesar de que se han registrado alzas en las tarifas de luz, como es el caso de España, pues no hacen frente a las empresas privadas. Están padeciendo de incrementos en el cobro de la luz y, con todo respeto, los gobernantes, como están al servicio de esas empresas, se quedan callados, no hacen nada, les tienen miedo, son empleados, como era antes aquí. Los gobernantes no representaban al pueblo, sino
a los grupos de intereses creados. Pues ahí las palabras del presidente López Obrador, que dice, pues vamos a exhibir por lo pronto a los diputados, pero también asegura que va a haber cada vez mayor información para que se sepa en qué consiste esta reforma eléctrica y por qué conviene al país. El reporte que tengo, Carlos. Gracias, Sara, que te vaya muy bien. Hay que decirlo, hay que decirlo. También el presidente ha estado a ayuno de más voceros, como en este y otros temas, en donde el presidente se la lleva solito, todas las mañaneras, él contra el resto del mundo, contra el resto de los que se opongan. Hoy finalmente la secretaria de Energía, Rocío Nale, pues digamos, se pone las pilas, sale al quite y comienza a mandar una serie de tweets para explicar bondades, para combatir desinformación. Pero insisto, más allá de la mañanera, pues como que sería una chamba constante, cotidiana. Por eso el presidente, como nos decía Sara Pablo, promete que a partir del lunes habrá pues más proactividad desde el gobierno para explicar lo que genera tanto ruido, lo que seguramente dirán genera mucha desinformación y mentiras, pues que se llene con información. Pero no solamente en la mañanera, no solamente el presidente López Obrador, que le entra a todos los temas, sino pues los responsables, ¿no? ¿Dónde están? Insisto, la secretaria de Energía. ¿Dónde está el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett? ¿En dónde lo está defendiendo? ¿Dónde están los foros? ¿Dónde están las conferencias? ¿Dónde están las entrevistas? Nada. La dejan. Y claro, del otro lado dirán, acá está el señor del Consejo Coordinador, acá está el señor de consultor de energía, hablando pestes de la reforma. ¿Y dónde están las otras voces? O bueno, o como se le hace, ¿no? Porque los que saben, los que están de aquel lado, pues no, ni las narices asoman. Hoy la secretaria de Energía, Rocío Nale, sí lo hizo. Aseguró que el uso de paneles solares en techos, mejor conocido como la generación distribuida, no será afectado con la reforma constitucional presentada el pasado viernes por el Ejecutivo. No serán afectados. Es decir, hay departamentos, casas en distintos puntos de la Ciudad de México, del Valle de México, de otros lugares, de Guadalajara, de Monterrey, que están instalando paneles solares. Y son inversiones de 20,000, 50,000, 100,000 o más pesos. Pero tienen un impacto brutal en el recibo de luz. Los que pagaban 3,000, pues terminan pagando 200 pesos. Los que pagaban 1,500, pagan 50 pesos. Los que pagaban 8,000, pues terminan pagando 800 pesos. Funcionan los paneles solares y se regresa. Es una especie de alambre bidireccional, ¿no? Es decir, lo que sobra, lo que se capta, se regresa y por eso el recibo se reduce mucho. No puede usted nada más con el recibo ponerse a cobrarle a la Comisión Federal de Electricidad. No puede producir mucho más allá de lo que consume. Es como para empatar o para reducir simplemente. Y en lugares donde los aires acondicionados, en fin, la calefacción, lo que sea, donde esos, digamos, hay un consumo energético superior a la media, pues funcionan muy bien. Hoy dice la secretaria, los paneles solares en casa, habitación, edificios y pozos de agua, núcleos rurales, etcétera, se denomina generación distribuida y desde el inicio de este gobierno se ha promovido su uso y financiamiento a través del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, el FIDE. La reforma eléctrica no plantea eliminar esto, al contrario, dice Rocío Nale en su cuenta de Twitter. Le digo, pues enhorabuena, bienvenidas esas voces que están ahí para defender lo que ha generado mucho ruido. No toda es desinformación. Yo escuché desde hace 2 días, el lunes, a Pepe Yuste en la Fórmula Financiera. Saludos a Marco Mares, a María Carmen Cortés. Pepe Yuste decía, a ver, ya la leímos bien, del viernes al lunes, ya, eso no está afectado. Pero hasta hoy sale la secretaria, hasta hoy miércoles, de la reforma que fue presentada, o la iniciativa, el viernes. Empresas preocupadas, empresas globales se dicen preocupadas por la reforma eléctrica, a través del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales conformado por firmas como Shell, BP, que es British Petroleum, o Iberdrola, señaló que hay una enorme preocupación por la propuesta enviada al Congreso de la Unión. Genera incertidumbre en el clima de inversión al cambiar los compromisos adquiridos por el país en el sector energético y afectar la operación de los órganos reguladores de la industria. Considera que la iniciativa afectaría profundamente la competitividad del país en el corto y largos plazos.
en caso de que esta reforma sea aprobada. Y el Consejo Coordinador Empresarial, en voz de Carlos Salazar Lomelí, su presidente, dice que sus intenciones al expresar sus opiniones sobre la reforma eléctrica son con el país en su conjunto, en relación a las afirmaciones del presidente López Obrador sobre la aprobación o no de la reforma eléctrica, cuando dijo, pues defínanse, ¿están con el pueblo, están con los consumidores o están con las empresas? Así lo dijo. Debe de ir más allá de la parte financiera, económica, de intercambio de conocimientos, sino que debemos nosotros tener esa bandera de orden social y promoverla. Porque si no nos hacemos oír ante la opinión pública de que este es nuestro principio y realmente nuestra visión, pues yo siempre creo que vamos a estar atacados. Ayer oía yo al presidente hablando otra vez de si queremos estar con los ricos y con las empresas o realmente con el pueblo. Claro que nosotros estamos con la sociedad. Hombre, claro que estamos nosotros con los mejores intereses de la sociedad, claro que nosotros no tenemos esa visión clasista en donde dividimos a las personas de acuerdo a su clase o su orientación social. Y por ahí decía alguien que le entiende y mucho al tema, que bueno, es una dicotomía un poco engañosa, estas opciones binarias que el presidente recurre mucho a ellas, porque el asunto es, ¿se está con el pueblo, con el consumidor o con la empresa? A ver, la electricidad no es generación espontánea, ¿eh? Hay que producirla, hay que generarla, hay que distribuirla, hay que comercializarla. Entonces, ¿es estar con el consumidor o estar con la empresa? Pues es un binomio inseparable, ¿no? Si no hay consumidor, no hay empresa, pero al revés lo mismo, si no hay empresa, tampoco habrá consumidores. Y Moody's, la consultora, la agencia calificadora, está señalando que la propuesta es negativa para los efectos crediticios del país. Además, Moody's señala que se va a disminuir la transparencia operativa y va a disuadir la inversión privada, desincentivaría la generación de energías renovables y probablemente aumente el costo total de la electricidad. Moody's recordó que la iniciativa del presidente de Morena propone eliminar la Comisión Nacional de Hidrocarburos, también la Comisión Reguladora de Energía, que son dos entes reguladores independientes, los cuales, de acuerdo con la calificadora de riesgo, son claves en el desarrollo del sector energético del país. Vamos a platicar de esto con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra un poquito más adelante, pero antes de la pausa quiero hacer contacto con Juan Antonio Jiménez, porque hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o el TRIFE, determinó que la investigación por recibir dinero presuntamente para campañas políticas desde 2015, Pío López Obrador, hermano del presidente López Obrador, es un caso que tiene que seguir siendo investigado, que tiene que seguir siendo analizado y en su caso, sancionado. Entonces, hoy el tribunal, fíjese, ¿quién cree que hizo la propuesta? José Luis Vargas, ¿se acuerda el magistrado Billetes? El que dicen que pues siempre tira y chuta para la portería que le indican desde Palacio Nacional. Bueno, pues de los 7 magistrados electorales, José Luis Vargas fue el único, y además él fue el ponente, insisto, él propuso la sentencia y dijo, ya y muere, ¿no? Ya estuvo. Lo de Pío López Obrador no amerita seguir siendo investigado. Los otros 6 magistrados, de 7, uno propuso eso y los otros 6 dijeron, no, señor, para nada. Tiene que seguir siendo investigado. Lo que ocurrió en 2018 sí cabe, y aunque haya sido desde 2015, sí cabe en esa investigación para deslindar la comisión de posibles o presuntos delitos electorales. Así es que el tribunal avala que el INE continúe en la investigación a ese dinero que recibió Pío López Obrador de manos de David León Romero en videos varios que han sido difundidos. ¿Cómo estás, Juan Antonio Jiménez? Te saludo con gusto. Cuéntanos, por favor. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio
luz verde al Instituto Nacional Electoral para concluir la investigación en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, por presuntos delitos electorales. Por mayoría de votos, las y los magistrados de la Sala Superior estimaron necesario que el INE concluya la integración del proceso sancionador y determine si el hermano del Ejecutivo Federal es o no merecedor de sanción. El proyecto fue rechazado por 6 integrantes de la Sala Superior y solo fue respaldada por el ponente. Los magistrados que votaron a favor de que se investigue a Pío son Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera, Indalfer Infante González, Mónica Arely Soto Fregoso y Yanino Talora Melasis. La resolución está relacionada con el video que se difundió en agosto del 2020, aunque fue grabado el 16 de junio del 2015, en el que se ve claramente a Pío recibiendo dinero en una bolsita, en efectivo, por supuesto, de manos de David León Méndez. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó en su momento que se tratara de un acto de corrupción y advirtió que el dinero que recibió su hermano era tan solo parte de las aportaciones ciudadanas para fortalecer al partido de Morena. La mayoría de los magistrados votó en contra de la propuesta del magistrado José Luis Vargas, quien propuso a la Sala Superior exonerar de manera lisa y llana a Pío. Según la propuesta del magistrado Vargas Valdés, los delitos por los que se pretende sancionar al hermano del presidente prescribieron desde el 2018, por lo que no era procedente la indagatoria. Vargas dijo que son fundados los argumentos de López Obrador en el sentido de que la actuación del INE viola en su contra los principios de seguridad jurídica, presunción de inocencia y debido proceso. Además, estimó que los actos del INE no están debidamente fundados y motivados, por lo que generan un acto de molestia innecesario a Pío López Obrador, contrario a lo que señala la Constitución. Sin embargo, pues prácticamente todos los magistrados dijeron que no le siguieron la corriente, y bueno, pues ahora ahí está el resultado, 6 votos en contra de esta resolución que había presentado José Luis Vargas, y ahora estará esto en manos del INE para que continúen las investigaciones en contra de uno de los hermanos del presidente. Carlos. En términos beisboleros, Juan Antonio Jiménez fue por blanqueada, ¿no? Al magistrado presidente, bueno, ya no es magistrado presidente, pero a José Luis Vargas, sí, por blanqueada, ¿no? Nadie lo acompañó en su reflexión, en su pensar. Que ha de ser muy difícil, ¿no, Carlos? El hecho de que tú hagas tu propuesta, te dediques ahí algunas horas a pensarle cómo redactarlo para que todos tus compañeritos lo rechacen. Es como si tú, cuando estás en la escuela, estás haciendo tu tarea y te estás esforzando, ¿cómo le puedo entrar? ¿Cómo puedo escribirlo? Y que llegue la maestra y te diga, esto es una porquería, y te lo rechace. Solamente les faltó abuchearlo. Ha de ser duro, ha de ser muy duro. Gracias, Juan Antonio. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, que estés muy bien, Juan Antonio Jiménez. Bueno, así las cosas con el tema de la reforma eléctrica, las reacciones, los posicionamientos, las defensas, los ataques que hay en torno a esta iniciativa, y esta noticia que también nos parecía importante, lo del hermano del presidente López Obrador. Va a continuar la investigación. Más adelante también le vamos a platicar qué hay, porque hay inquietud con lo del pasaporte electrónico. Si usted tiene su pasaporte vigente, ¿tiene que cambiar? ¿Tiene que reemplazarlo por el pasaporte electrónico? No. ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuándo se puede cambiar? ¿Quién sí? ¿Quién no? Eso es lo que vamos a platicar más adelante con gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores que le entiende bien y que le va a explicar a usted y a nosotros de qué se trata este asunto que poco a poco comienza, insisto, a interesar a más mexicanos. Hacemos una pausa, volvemos. Noticias, todas las voces. A pesar de que el desfogue en la presa Centenario en Tequisquiapan, Querétaro, bajó considerablemente de 199 a 113 metros cúbicos por segundo, las inundaciones no han cesado del todo en las zonas residenciales del centro, allá en Querétaro, en donde está Javier Giles como enviado especial de Grupo Fórmula. Está desde hace ya un buen rato junto con Alejandro Elizalde, nuestro camarógrafo, que nos permite observar a través de la pantalla de Telefórmula lo que se está viendo. Y bueno, Javier, la imagen es elocuente a tus espaldas, el desfogue, supongo, el desbordamiento de estas presas y el torrente de agua, que habla de la fuerza, de la magnitud y por lo tanto también de la alerta que genera para la población y para Protección Civil y para todos lo que tú estás viendo y nos estás reportando. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo con mucho gusto a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de la lente de Alejandro Elizalde. Estamos viendo la presa El Centenario. Esta cascada
de agua que está cayendo no es normal. Les informamos que, como lo ha informado en su momento la Comisión Nacional del Agua, las presas del centro de la República Mexicana no solamente están al tope, están más que eso. Esta presa, el Centenario, está en 120% de su capacidad. El agua irremediablemente va a seguir cayendo hasta que detenga el curso del agua que está derramándose de la Ciudad de México y del Estado de México, que viene a caer toda ese caudal de agua aquí a estos ríos. Por ejemplo, el río San Juan, que podemos ver aquí inicia, va a dar a un par de kilómetros al centro de Tequisquiapan, aquí en Querétaro, en donde pues hemos reportado que por lo menos una oncena de hoteles que están en el mero centro están inundados, están inhabilitados y no hay para cuándo bombear toda esta agua, pero también decenas de casas habitación en el centro de Tequisquiapan. Esto ha ahuyentado de forma considerable el turismo de esta ciudad colonial, pero no solamente la preocupación es esta. A 20 kilómetros de aquí se encuentra el municipio y la ciudad de San Juan del Río, también en Querétaro. Hemos reportado cómo la colonia La Rueda es de las más afectadas. Decenas de casas quedaron bajo el agua desde el pasado sábado, cuando el agua finalmente se salió de su cauce del río San Juan e inundó varias calles de varias colonias. Esta mañana hemos estado recorriendo esta colonia La Rueda y son tristes realmente las imágenes de personas de escasos recursos que tenían su sala, sus colchones, su ropa, sus zapatos, su refrigerador, la sala y también el comedor. Todo ello se va a la basura porque se convierte en inservible. Las promesas del gobierno municipal, del gobierno estatal y del gobierno federal han quedado en eso, en promesas. Estaban levantando a inicios de esta semana un censo por parte de la Secretaría del Bienestar, sus chalecos guinda, sus letras en bienestar en la parte de atrás, y aseguraban y les prometían a todas las personas afectadas que el gobierno les iba a ayudar con diferentes cantidades de dinero. Hasta la tarde, casi noche ya de este miércoles, no ha llegado ninguna ayuda. La gente se encuentra desesperada, no solamente perdieron una parte muy importante del patrimonio que lograron con esfuerzos de los últimos años, sino que no se ve esa ayuda ni tampoco la intención de ninguna autoridad para ayudarles y nuevamente reiniciar esta vida. Son personas también de la tercera edad, que ese era el único patrimonio. No tienen incluso recursos para comprar comida. La poca comida pues se les llega a echar a perder porque ya no tienen refrigerador y están en espera de esta ayuda que tanto ha prometido los tres niveles de gobierno, el municipal, el estatal y también el federal. La preocupación por una parte es que aumente este derrame de agua, no solamente de esta presa, sino unas más que están más adelante, que están a su máxima capacidad. Ya rebasaron su capacidad y se corre el riesgo no solamente de inundar la parte centro de aquí de Tequisquiapan, sino lo más lamentable, a las personas, a los más pobres que desafortunadamente tienen mucho que perder, porque si ya no tienen nada, aún todavía pueden ser inundadas sus casas de habitación. Parte de lo que sucede en esta zona del estado de Querétaro. Carlos. Una tragedia sin duda. Gracias, Javier Giles, por la crónica y saludos, por supuesto, a Alejandro Elizalde. Buenas tardes. Que te vaya muy bien. Gracias Javier Giles. En Jalisco la cosa no está mucho mejor, ¿eh? La intensa lluvia que azotó Jalisco durante la madrugada dejó bajo el agua varias comunidades, entre ellas a los pueblos mágicos de Ajijic en Chapala y Tlaquepaque, donde al menos 600 casas quedaron inundadas. Estoy contigo, Marc Hernández de Fórmula Jalisco, te escuchamos con atención. ¿Qué tal? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Fíjate que sí, ya lo mencionabas. Y el problema pues es que estas dos colonias de Tlaquepaque en específico, las colonias Juan de la Barrera y Ojo de Agua, no es la primera vez que se inundan este año. Hace poco más de un mes aproximadamente, los primeros días de septiembre, también el desborde pues de las presas El Chicharrón y Las Pintas en este municipio, pues provocaron afectaciones en más de 600 viviendas.
Hace, ¿qué será?, 2 semanas aproximadamente, el gobierno del estado y el gobierno municipal entregaron apoyos económicos justamente para las reparaciones de estas viviendas, y fue que en estos días recientes, en específico la madrugada de ayer, que pues ocurrió esta inundación, y hasta el momento, pues según el último reporte que nos pasaban aquí autoridades municipales, son 714 fincas afectadas. De este total, en estas 2 colonias, Ojo de Agua y Juan de la Barrera, reitero, de este total son 51 viviendas que presentaron afectaciones a menaje. Te reitero, son varias de estas las que habían resultado afectadas por las inundaciones hace más de un mes, y nuevamente lo han perdido todo, o bastante de su patrimonio. Esto, te reitero, es a causa pues del desbordamiento por la lluvia que ocurrió, y el desbordamiento de estas presas, las Pintas y el Chicharrón. No solamente esto en Tlaquepaque, que es municipio de la zona metropolitana de Guadalajara, también en la ribera de Chapala. Ya lo mencionabas, son también en el pueblo, en este caso en el pueblo mágico de Ajijic, delegación del municipio de Chapala, que se puede considerar que es el municipio pues más reconocido de la ribera. Son hasta el momento cerca de 39 los municipios afectados por las lluvias. Son alrededor de 170 viviendas afectadas de todos estos municipios, entre ellos, ya mencionaba, Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, o en otras poblaciones como Tuxcueca o Jocotepec. También fue lo mismo en este caso, sí. No fue el desborde de un punto de agua, sino el deslave de un cerro que incluso afectó o cerró parte de la vialidad de la carretera que lleva de Ajijic como tal, de Jocotepec a Chapala. Pero pues así está la situación. En el caso pues de Tlaquepaque, ya se había mencionado que la presa El Órgano había sido rellenada. Especialistas en materia de agua nos habían comentado justamente esto hace varios años, que pues fue cerrada prácticamente y rellenada. Por lo mismo, pues fue que al no tener, digamos, dónde desfogar estas 2 presas, en específico las Pintas, pues el agua se acumula y es más constante, y cada vez será más constante que se inunde estas colonias, que son las principales o las más cercanas a esta presa. Carlos. Correcto, gracias Marc Hernández, gracias por la crónica, y estamos pendientes. Saludos a Grupo Fórmula Jalisco con Marc Hernández, y vamos con nuestro meteorólogo de cabecera, el ingeniero Alberto Hernández Unzón, para conocer cuál es el pronóstico por regiones en el país para las próximas horas en materia de estas lluvias que no nos sueltan. Alberto, no nos sueltan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Gusto en saludarte. Y bueno, sí, como bien comentas, iniciamos por el reporte de las lluvias más intensas registradas en las últimas 24 horas. Lo que es en Mérida fue la mayor, de 116 litros por metro cuadrado. También en la zona de La Cangrejera en Veracruz. También tuvimos lluvias intensas en Teapa, en Tabasco, en el Ajusco, en la Ciudad de México y en Cuetzalan. El acumulado en los últimos 7 días, la población más afectada por las lluvias intensas es Cuetzalan, 309 litros por metro cuadrado, y le sigue Tenango también en Puebla y en San Gabriel en Tamaulipas. En las próximas horas este frente estacionario, Carlos, el número 2, estará dejando lluvias muy fuertes, sobre todo en Tabasco, en Chiapas, en la zona sur de Veracruz, Oaxaca y por supuesto la península de Yucatán. Como bien comentas, la presa El Centenario es la que tiene la mayor captación, está a 119% de llenado. Le sigue la presa Solís de Guanajuato, 109%, y hay otras presas, 60 presas, estaban arriba del 100%, ahora son 86 en los últimos 7 días. Viene una onda tropical, Carlos, para el día de mañana, así que nuevamente se incrementarán las lluvias. Esta misma onda tropical muy activa que avanza sobre América Central se internará al Pacífico y muy probablemente desarrolle un temporal de lluvias debido al desarrollo de un ciclón tropical ya en el Pacífico mexicano. Así que el temporal de lluvias, Carlos, está a 120 horas de que comience. 11, 12 y 13 de octubre, muy pendientes por el desarrollo de este probable ciclón tropical. Michoacán, Guerrero, Colima, Jalisco y por supuesto los estados que también podrían ser afectados son
Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí, Carlos. Alberto, a ver, me llama la atención el tema de las presas, que tú ya hacías alguna puntualización sobre algunas de ellas. ¿Qué pasa con las del sistema Cutzamala? ¿También están igual de saturadas? No, Carlos, mira, por ejemplo, la más copiosa es la presa del Bosque, está al 98%, que sí es bastante, el 98%, esta está en el oriente de Michoacán. La Villa Victoria está al 63% y la Valle de Bravo está al 52%. Así como puedes ver, sí están ya pues cada vez ganando mayor cantidad de lluvia, sobre todo la zona del Bosque en Michoacán. Y las presas también, la Ignacio Ramírez del Estado de México está ya a más de 100% de capacidad, así que pues dejan vías importantes, sobre todo que estamos a 5 días de seguir este pronóstico, seamos afectados por un ciclón tropical bastante potente, Carlos. Bueno, pues entonces todavía nos queda para informar y para tener las crónicas. Muchas gracias, Alberto, que te vaya bien. Un abrazo, buenas noches, hasta luego, Carlos. Muy buenas noches, buenas tardes, Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula. ¿Le parece bien? Hagamos una pausa y al volver platicamos con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra su punto de vista sobre la reforma eléctrica, la iniciativa de reforma eléctrica, de contrarreforma a la aprobada en 2014 en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pros y contras desde su punto de vista. Volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes de entrar a la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador, que yo decía al inicio, me parece que también ha estado ausente, como en tantos otros temas, solitario el presidente, como el llanero solitario, defendiendo, atacando, explicando, metiendo estas siempre disyuntivas que son o blanco o negro, o conmigo o contra mí, o con el pueblo o contra el pueblo, ¿no? Es decir, para ya inclusive despersonalizarlo. Pero antes de entrar a eso, te preguntaba fuera del aire el tema de la medalla Belisario Domínguez, porque hoy hubo algo que me llamó la atención. El presidente en la mañana regaña a los suyos, otros dirán amarró a sus perros, diciendo, oigan, cuidadito y lastimen a una persona. ¿Por qué? Pues se refería a las amenazas al hijo de Lili Téllez, que en las redes benditas a veces y malditas las más de las veces le tundieron a Lili Téllez. Y el presidente desde hace un par de días, desde hace ya 3 días, utilizó esto como su rampa de emergencia de salida para decir, ¿saben qué? Ay, madre, yo no voy a la Belisario Domínguez, yo no voy a exponer la investidura presidencial porque esta señora Lili Téllez me tiene preparado un numerito. Y entonces se le van las hordas encima a Lili Téllez, amenazan de muerte al hijo, que tiene 15 años. Y hoy el presidente dice, lo vamos a escuchar, pero dice, oigan, cuidadito y lastimen. Yo no sé si eso alcanza o no a contener, mira, lo escuchamos y ya me dices tú. Aquí aprovecho para decirle a todos los que simpatizan con nosotros de que cuidadito con hacerle daño a otra persona por pensar distinto, hay que respetar. No me gusta la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto. Eso también lo digo porque la senadora Lili Téllez se queja de que está siendo acosada. Pues está mal que se haga eso, somos libres, cada quien puede expresarse, manifestarse y podemos tener diferencias, pero sin agresiones. Sin agresiones, dice el presidente, podemos tener diferencia, pero sin agresiones. Y Lili Téllez pues le agradece el mensaje al presidente y ahí estamos. Mañana, en ceremonia solemne, se entrega la medalla Belisario Domínguez a doña Ifigenia Martínez, también postmortem al doctor Manuel Velasco, y no va a estar el presidente. Punto. ¿Qué opinión te merece esto? Pues mira, yo creo que primero que bueno que el presidente hizo esta intervención. Yo creo que es muy importante lo que dijo. Él tiene que ser el primero en mandar, digamos,
Gobernar con el ejemplo, como decía don Miguel de la Madrid. ¿En qué sentido? Pues nunca hemos visto un presidente atacando directamente a columnistas, a gente que opina, y ojalá que sea consistente este mensaje de hoy en adelante. Segundo, tocayo, yo creo que pues el presidente no le gusta que le lleven la contra, pues ese es el estilo personal de gobernar, que tiene que ver justo lo que decías en la introducción, y que regresaremos a ello, lo de la reforma eléctrica. Es un juego de una persona, se hace lo que él quiere, cuando él quiere y como él quiere. Y si siente que lo van a poner en una situación donde no pueda tener el micrófono él solito, pues no le gusta y por eso no va. Y los presidentes en México aprendieron a ir y a tolerar estas cosas. Lo de la protección de la investidura, Carlos, la verdad, con las cosas que luego hace, simplemente el tuit aquel que leyó de su esposa, que lo insultaba él mismo, quien cuida la investidura no lee esos tweets. Entonces, me parece que eso es un mero pretexto para no ir a lugares donde no tiene el control de la agenda, no tiene el control del escenario, y a veces le toca, lo hemos visto en giras, que se le sale por ahí la gente, pero sigue estándole al control. Lo que no le gusta es que pues alguien pueda hablar con un tiempo determinado y le va a decir cosas que a él no le gusta. Ser un actor pasivo en una circunstancia determinada. Nunca le ha gustado, y menos ahora como presidente. Exacto, porque en donde han ocurrido los portazos y los bloqueos a su camioneta, etcétera, él es el actor activo. Él es el actor principal y toma las decisiones, me bajo el coche, no me bajo, hablo, no hablo, te doy la palabra, no te la doy. Pero ir de invitado. Y además creo que no le gusta ser invitado y no le gusta pues un foro solemne donde no va a tener él el control, sino lo va a tener o lo tendrá Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, y ya cierro el tema, porque esa es mi inquietud contigo. ¿No es por no sacarse la foto con Ricardo Monreal? Imposible saberlo, Carlos, imposible saberlo, Carlos, pero no creo que sea el factor dominante. Creo que el factor dominante es lo otro. Correcto. Reforma eléctrica. Hay muchos pros, muchas contras. Yo no veo ningún pro, así que expliquen cuáles son los pros de la reforma, porque como bien decías, lo que tenemos es un presidente argumentando a favor, pero me apena decirlo, no está diciendo cosas que sean correctas. Comparar el modelo mexicano actual con el de España, Carlos, no tiene nada que ver. En México hay un monopolio de la distribución y de la transmisión en manos de CFE. En México hay una empresa dominante que se llama CFE. En España es otro modelo. No es el de la reforma energética de Peña Nieto. El de la reforma energética de Peña Nieto lo que buscaba era darle competencia a CFE precisamente porque es un elefante reumático, con los costos de generación más altos de todos los jugadores, con un exceso de personal, con pensiones impagables, con servicio intermitente. Entonces, si lo que queremos, Carlos, es un mundo donde un solo actor controle todo, ¿a qué precio pago? ¿A qué precio vendo? ¿A quién conecto? ¿A quién no? ¿Cómo distribuyo? Eso es el horror, porque aún si tuviéramos al mejor director de la CFE, un ingeniero experimentado con todo el conocimiento del mundo, que Carlos, me apena decirlo, no es el caso, no puedes poner todos los huevos en una canasta. Ese modelo setentero hace muchos años sabemos que no funciona, y en todos los sistemas eléctricos del mundo se han ensayado distintas modalidades de competencia, a veces extrema y mal llevada como la de Texas, que no es el modelo mexicano, excesivamente de mercado, a veces mejor llevado con una empresa potente como es Electricité de France en Francia. Nuestro modelo se parece incluso más a ese, con la diferencia que Electricité de France es una empresa bastante bien administrada, competitiva con el resto de las empresas del sector, el mejor administrador de empresas de plantas nucleares probablemente del planeta. No tenemos eso en México. Y lo que quiere esta reforma, que curiosamente le van a ir a defender, según nos dijo hoy el presidente, el secretario de Gobernación, la secretaria de Energía, y yo me pregunto, ¿dónde está el secretario de Hacienda? Este es el sector probablemente de mayor impacto en toda la economía. Una reforma energética tiene impactos económicos y fiscales, porque la razón por la que se inició la apertura en el sector eléctrico ya hace muchos años, todavía en el sexenio de Zedillo andábamos ensayando estas primeras cosas, fue
porque CFE no tenía los recursos para expandir el sistema eléctrico a la velocidad que lo requiere un país cuya fortaleza es la manufactura. No había los recursos fiscales. Tú le entiendes al asunto, tú conoces de esto. México inventó, lo tenemos patentado, que voy a llamar empresas productivas del Estado, independientemente de si eso cambia en la reforma, que va a cambiar o no, pero eso de la empresa del Estado, una empresa productiva del Estado, se inventó el que una empresa, llámese Petróleos Mexicanos, llámese Comisión Federal de Electricidad, tiene que cargar sobre sus lomos las promesas de reivindicación social, laboral, revolucionarias. Por supuesto que muchos países vienen de empresas dominantes, muchos. Electricité de Francia en su momento pues, era el único actor del sistema. Todos lo fueron dejando atrás porque en todos se dieron cuenta que poner los huevos en una cadena es una mala idea. Hoy sabemos que, gracias a que hay competencia privada, que los productores privados de termoeléctricas equivalentes a las de CFE son más baratas. Entonces, si tú le vas a dar todo el elefante reumático que es CFE, pues vas a incrementar los costos del sistema. Si eso se lo trasladan o no al consumidor, no va a ser más barata la luz. A lo mejor no se lo trasladan todo, significa que habrá que subsidiarlo. Y por eso te digo, ese es un asunto fiscal por lado doble. Habrá que tener los recursos para invertir, que no los tiene CFE y no creo que los tenga el gobierno, y habrá que ver quién paga los subsidios, dado que el costo promedio que estará produciendo el sistema eléctrico si pasa la reforma será más alto. El tema de las pensiones, tanto de la Comisión Federal de Electricidad, se habla de estos famosos pensionados dorados, ¿no? En Pemex ocurre cosa muy parecida, pero la cantidad, es decir, ya por volumen, y en algunos casos por las condiciones que en aquellos momentos, insisto, se firmaron, pero más con fines como propagandísticos. No propagandía, esto es en desacuerdo contigo, Carlos. No es de una Los sindicatos laboral de Pemex y CFE, y en su momento de Luz y Fuerza, tuvieron el poder para privatizar a favor de estos gremios las utilidades, los recursos de las empresas de todos los mexicanos. Entonces, ese pasivo laboral que tiene Pemex, ese pasivo laboral que tiene CFE, que lo hizo más grande Manuel Bartlett, porque ya teníamos contenido el crecimiento de esto gracias a la reforma de Peña Nieto, porque se cambió el régimen de pensión para los nuevos trabajadores de CFE, de suerte tal que se parecen al resto de los mexicanos y no el privilegio de que yo no cotizo, me jubilo a los 55 años de edad y me pagas una pensión dorada el resto de mi vida. Ese sistema, injusto porque el resto de los mexicanos no lo tenemos, había acotado. El rubro que más ha crecido en el presupuesto de CFE no es la inversión, no es la innovación tecnológica, no es la seguridad, es las pensiones. Esta administración de CFE, Carlos, no ha logrado hacer una sola licitación nueva de termoeléctrica. Frenó las privadas y no ha sido capaz de crear más oferta eléctrica. La única ventaja que tuvo el gobierno es que con la pandemia se cayó el consumo de electricidad, pero si no estaríamos hoy, si hubiera seguido creciendo la economía, en un hoyote, no habría electricidad suficiente. Entonces, a mí me parece que es una pésima reforma. Según tú, ¿qué necesitaría ocurrir en México y en el mundo para que la reforma, como está planteada la iniciativa, diera resultados y fortaleciera la Comisión Federal de Electricidad y se volviera rentable? No puede pasar porque el presidente sabe muy bien que estas empresas son elefantes reumáticos. Es frase del presidente, no mía, respecto al gobierno en su conjunto. Vamos a poner un caso, el de Pemex, Carlos. El presidente hizo una gran apuesta al arranque de su administración. Le voy a dar dinero a Pemex. ¿Con qué objetivo? De incrementar la producción. El dinero se le dio, la producción no se incrementó. Los 20 campos especiales, preferentes de la administración entrante, pues no dieron lo que se prometió, porque estas empresas monopólicas no son lo eficaz que quisiéramos. La mejor forma de tener un CFE fuerte es ponerla a competir como lo estábamos haciendo, como se está haciendo con esta reforma. Ahora, requieres una administración que le entre a la competencia y que no busque, pues otra vez, inflar las plantillas, tener pensiones más caras. No es fácil ser director de CFE de Pemex, son unos monstruos muy pesados, pero por lo mismo, a ver, Carlos, ya vimos hace unos días
el problema que es que los reguladores en su momento le han permitido a Facebook tener Instagram y WhatsApp. Se cayó esa cosa y se cayeron 3 plataformas. Una buena regulación no hubiera permitido que Facebook controlara tantas plataformas. Es otro problema. Querríamos que Facebook controlara todas las plataformas, que se hubiera caído todo el Google, todo lo que usamos para... Por supuesto que no. Lo que está proponiendo esta administración, Carlos, es eso en lo grandote. O sea, más allá de si la secretaria tiene razón en que, de acuerdo a mi lectura del transitorio, incluye los paneles solares, pero dejemos los paneles solares ahí, que es una parte marginal. Marginal, esa. El resto del sistema, todo él estaría bajo control directo de CFE, incluidas plantas privadas que para fines prácticos, si no le pueden ya vender al CFE, si no pueden ya venderle a terceros, si no pueden usar la red de transmisión, pues ya no vale nada y son expropiaciones o confiscaciones que le costarán al país en el futuro una fortuna, porque todos los acuerdos comerciales de libre comercio que tenemos incluyen cláusulas de protección al inversionista y no tienes que expropiar la planta para que luego te llegue la factura. Basta que con la regulación por la que optes, la acotes, le quites valor y eso te lo van a ir a cobrar después y nos va a llegar la factura. Para mí lo que me cuesta trabajo entender es por qué el gabinete económico, si es que todo se reúne, la economía, Hacienda, no están dándose cuenta o no están diciéndole al presidente, porque ellos se deben de dar cuenta cuáles son los costos en mediano plazo de esto. Ahora, yo creo que el presidente ha encontrado una gran bandera política. El presidente es un genio en esto. ¿Estás con Cárdenas o con Salinas de Gortari? No, pues puesto así, sí. ¿De qué lado te vas a poner? Vaya disyuntiva, ¿no? Vaya disyuntiva, es una falsa disyuntiva, porque no estamos en el 38, en fin, no vamos a hacer esa... En el 88 tampoco. Ni en el tampoco, etcétera, etcétera. Pero políticamente yo creo que él gana ganando y perdiendo. Exactamente. Porque si gana, pues gran triunfo, cree que va a estar en los libros de historia, lo que López Mateos hizo, lo hizo López Portillo, no fue en la nacionalización, López Obrador, no, entonces, y si pierde, cuando vengan los problemas, porque van a venir en el sistema eléctrico, porque la reforma de Peña no se está implementando, la pararon. Ya nos quedamos con ni Chana ni Juana. Bueno, es mejor que el mundo que ellos proponen, porque no se ha ampliado la red de transmisión, las subastas que se habían planteado para ampliar la red de transmisión, hacer más robusto el sistema, las paró la CFE y Energía, se ha parado la ampliación de la red de producción, como ya decía, no ha habido una sola no han ni arrancado las licitaciones. Ya tienes órganos reguladores tomados, pero ahora los quieren desaparecer, porque por más tomados ahí están y luego puedes recuperar. Hay que, creo que explicar cuál es el papel de un órgano regulador. Si uno ve la iniciativa, la exposición de motivos de la iniciativa, se queja, casi el director de la CFE parece estarse quejando, yo no puedo decidir qué pasa en mis subsidiarias, no, porque la CFE, siendo un monopolio, pues se pensó en la reforma. Pues por aquí tienes la empresa que produce, por aquí tienes la empresa que distribuyes, y el chiste es que no haya transferencias entre ambas, que todos puedan, o otros actores puedan operar de forma competitiva. Y si hay problemas, digamos, que no es lo que dicen en la iniciativa, pero si hubiera problemas en que la tarifa de transmisión de los autoproductores es muy barata, ¡que la suban! Pero eso es otro tema, es lo que este gobierno hace. Dice que hay problemas en la distribución de medicina, nunca nos explica muy bien por qué, nunca nos dice dónde están los actos de corrupción, pero hoy seguimos sin tener medicinas en los hospitales públicos porque lo que sustituyó aquello no lo han podido echar a andar. Muchas gracias, Carlos. Gana el presidente, como dices tú, porque si lo aprueban tendrá lo que estaba buscando y finalmente la factura de si un modelo no va a funcionar, ya no la va a alcanzar a pagar el presidente. Mientras que si por los errores que han hecho en esta administración, el año entrante o el 24, ya tiene un culpable. Van a decir, es que no me dejaron hacer la reforma. No me volteen a ver a mí, volteen a ver a fulanito, perenganito, sutanito, y les pasó la lista para que la gente se entere. Y el problema de la democracia mexicana es que hay una voz que escucha a todo el mundo, y luego las vocecitas que dicen otra cosa pues no se oyen y acaba dominando esta voz potente y eficaz que es la del presidente de la República. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Hacemos una pausa. Volvemos. Bueno, al
al ratito vamos a ir con Maru Rojas, porque, por cierto, hablando de toda esta disyuntiva en la que el presidente pone al PRI diciéndoles a la hora de votar en la Cámara de Diputados, se verá de qué lado están, si son salinistas, si son cardenistas, etcétera, lo que acabamos de platicar con el doctor Carlos Elizondo. Maru Rojas nos va a contar que hoy el PRI realizó una serie de ajustes en sus estructuras, en sus enlaces legislativos. Ya tendremos los detalles un poco más adelante con Maru Rojas. Pero vámonos al tema de los migrantes. El flujo de migración centroamericana, caribeña, a través de nuestro país. Primero, el tema en Tapachula, Chiapas, es decir, al sur, en el Suchiate. Y luego cruzar, tratar de ser retenidos y luego contenidos en la frontera norte de nuestro país, sur de Estados Unidos. Particularmente este grupo de haitianos que han sido muy significativos, que se han significado, que han cobrado relevancia en su presencia, estuvieron anoche, desde anoche, martes, afuera de las instalaciones de la COMAR, de la Comisión Mexicana para Ayuda a Refugiados, allá en Tijuana, que es una oficina pequeñita. Vamos contigo, Rocío Galván, te saludo con mucho gusto. Rocío, tú has estado muy pendiente y tienes el reporte, la información sobre lo que está ocurriendo una vez más, y estos que comienzan a ser como incidentes migratorios y de repente terminan en cuestión de horas en crisis o en emergencias humanitarias. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué tal? Yo te saludo con mucho gusto. Y sí, efectivamente, fíjate que ya tiene varios días esta situación que enfrenta la COMAR, porque han sido filas hasta de 700 y 800 haitianos. La COMAR no tiene las posibilidades de atender más que 100 diarios. Entonces, han sido estas filas enormes de haitianos que se forman y esperan, y lo que tú decías, o sea, la gente se queda ahí porque lo que quieren es precisamente esta solicitud de refugio, de asilo, y no les importa, y muchos de ellos vienen desde Chiapas, lo que tú acabas de comentar. Hemos entrevistado a estos migrantes y vienen precisamente en ese tránsito. Otros, ¿verdad?, están ya aquí. Tú sabes, hay una comunidad de haitianos en Tijuana ya muy importante, y unos más están en lo que es el albergue, o más bien el campamento del Chaparral, donde también ahí, entre toda la gama de personas que vienen de Centroamérica, ¿verdad?, están precisamente también haitianos. Todos ellos están buscando esta posibilidad de tener seguro el refugio en México, en lo que ven qué sucede con las solicitudes de asilo en Estados Unidos. Y bueno, pues el titular de la COMAR, FEN, aquí en Baja California, dice: es que no puedo hacer nada más que atender con mucha dificultad a 100, cuando mucho, al día. Y bueno, pues esta situación está así. En tanto a los haitianos que están en el campamento del Chaparral, decirte que se les ha instado a ser trasladados a otro lugar porque ha llovido. Bueno, llovió el lunes, tuvimos no mucha cantidad de lluvia, pero tormenta eléctrica, y vienen más lluvias este jueves y viernes. Entonces, pues se les ha también instado a que salgan de allí. Ya hay enfermedades respiratorias en algunos niños, pero no se quieren ir de ahí. Es imposible moverlos. Hasta el momento ninguna autoridad ha podido lograr que se muevan de ahí. Entonces ahí tenemos 8 meses con ese campamento en el Chaparral, y tenemos ahora esta situación en Comar, que te digo, te relato, es así, y lleva ya varios días. Es un oleaje humano, Rocío, que sube, baja, pero no se va. Así es. Aquí está. Muchas gracias, Rocío, que estés muy bien. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, Rocío Galván, desde Tijuana, Fórmula Tijuana, con el reporte. Y albergues en la Ciudad de México saturados, Tenemos el reporte con Óscar Zúñiga. En la Ciudad de México existen 2 albergues para dar acogida a migrantes, pero están totalmente rebasados por la llegada de los haitianos. Luego de que nuestro país recibiera una importante ola de migrantes haitianos, los albergues para brindarles atención en la Ciudad de México están completamente saturados. Ya no hay más capacidad para ofrecerles apoyo. Tal es el caso del albergue Tochán, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, donde José Daniel, asistente de la directora Gabriela Chalte, señaló que desde la semana pasada tuvieron que cerrar sus puertas, luego de que la atención en este lugar se viera rebasada, ya que prácticamente tienen lugar para 30 migrantes centroamericanos y hoy están atendiendo al doble de su capacidad.
teniendo a más personas haitianas y 2 africanos, por lo que suspendieron la recepción de personas. El albergue está capacitado para 30 personas y hubo un momento que habíamos como 80 personas. Entonces, pues, y aparte el albergue es como pequeño, pero así largo, pero, o sea, estaba muy saturado. Todo el tiempo había gente para un lado y para el otro. O sea, ¿ya no están recibiendo más gente? Pues no, ahorita no, porque sí hay espacio, como por ejemplo la terraza, hubo un tiempo que ahí dormía mucha gente, pero esas no son condiciones, aparte ahorita que está lloviendo y con este clima. Entonces doña Gaby decidió pues ya no recibir gente para que estén en buenas condiciones los que sí pueden estar aquí. ¿Y qué les dicen a las personas que llegan? Pues sí, todavía llega gente, pero bueno, claro que ya llega muy poca gente, ¿verdad? Pero a la gente pues tratan de canalizarla. Por ejemplo, vienen familias y las familias las mandan para Cafemín. Que claro, Cafemín es un albergue mucho más grande que el de nosotros. Si vienen al principio, claro, tienen que hacerse la prueba de COVID, ese es un requisito. Y también ahorita nos vacunaron el viernes, nos vacunaron a todos aquí en el albergue. Pues al llegar se les da sus utensilios, como por ejemplo de uso personal, toalla, ropa, jabón, champú, cepillo de dientes y se les da una cama y un locker a cada quien. Y pues se les da la comida también y cada uno tiene una tarea, por ejemplo limpiar un cierto espacio. Ajá. ¿Hay infectados de COVID? Pues afortunadamente no, porque no hay espacio. O sea, teníamos un cuarto de aislamiento, pero ese cuarto está ahorita lleno también y entonces ahorita no tenemos espacio para si alguien sale con COVID. En las mismas circunstancias está operando el albergue Cafemín, que está ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde también ya no están recibiendo a migrantes debido a la saturación que presenta, por lo que piden apoyo a más proveedores para contar con lo necesario para atender a los migrantes, ya que a diario se les brinda 3 comidas y utilizan diversos insumos como jabón, champú u otros artículos básicos para su consumo personal. Varios centroamericanos y haitianos se encuentran en estos albergues mientras le dan salida a su situación migratoria, tanto para quedarse en México o para irse a Estados Unidos. Esto porque no hay opción de regresar a su país. Con imágenes de Luis Ramos, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Y le adelantábamos al inicio de esta emisión informativa que hay gobernadores en Estados Unidos que están muy preocupados, son republicanos y eso también tiene su sentido político, hay que entenderlo, hay que saberlo leer, por el tema de la migración. Y están levantados en voluntad para que México haga más, haga mejor, pero también para que el gobierno de Joe Biden le exija más a su gobierno y, por supuesto, al mexicano en este asunto de la contención. Te saludo con gusto siempre, Armando Guzmán, ¿cómo te va? Un abrazo hasta Washington. Tú tienes los detalles son los gobernadores, estaba leyendo, de Arizona, de Georgia, de Iowa, Idaho, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma. No necesariamente los fronterizos, sino una especie de corredor, ¿no? Armando, ¿cómo estás? Con mucho gusto de estar contigo, como siempre, Carlos. Y te voy a decir, yo creo que el motivador de todo esto es Greg Abbott, el gobernador de Texas, que ha visto que hay una rendija que cada vez se hace más grande y que esta cuestión migratoria va a ser el talón de Aquiles de Joe Biden en la próxima elección del año que entra. Entonces, a eso se debe en realidad que estos republicanos, 11 de ellos, 11 gobernadores, se hayan reunido en la Misión Texas, el día de hoy, para hacerle ver a los estadounidenses que la situación con estas caravanas de migrantes de Haití, de Centroamérica y ahora de todo el mundo, porque en realidad se les pega gente de todo el mundo, pues que eso no puede continuar. Y entonces cada uno de sus estados han pasado resoluciones y han aprobado resoluciones y órdenes ejecutivas para prohibirles el paso a estos migrantes, para no aceptarlos dentro de sus estados. Y lo pueden hacer. Entonces lo que ocurre con todo esto, Carlos, es que los que no quiere Estados Unidos los vamos a tener que heredar en México. Y cuando tú le empiezas a preguntar, como lo acabas de hacer, qué pasa en las comunidades fronterizas, pues te van a decir, no estamos nada contentos con esto. Y en el sur pasa lo mismo. El día de hoy hay muy poca gente que queda ya en un puesto en Colombia, en la parte del Mar Caribe, Neclocli se llama, y este es un balneario que está siempre lleno de colombianos. Bueno, ahora no, porque lo que ocurre es que viene otro grupo enorme de miles de haitianos, y te digo,
vienen centroamericanos que se les pegan y vienen también cubanos y brasileños y africanos de todas partes, porque lo que creen es que las puertas de Estados Unidos siguen abiertas. Y algo que ocurrió hoy, que no solamente fueron los gobernadores, sino que los senadores republicanos aquí en Washington, que también nunca hablan de inmigración y siempre se esconden cada vez que hay que arreglar el sistema migratorio para no votar y para no dar su voto con eso, hoy sí estaban muy preocupados. Te digo, es parte de la estrategia de política de campaña del año próximo. Pero lo que estos senadores vuelven a insistir es que Estados Unidos tiene que, de alguna manera, decir, no vengan, no es suficiente que vaya la vicepresidenta y le diga en Guatemala que ya no venga la gente. El que lo tiene que hacer es Joe Biden, porque Joe Biden fue el que dijo, vengan acá, yo los voy a dejar entrar. Y entonces esa creencia existe. Y yo he estado viendo entrevistas con muchos de esos migrantes, y hay migrantes que vienen de Chile, de haberse refugiado en Chile por los últimos 5, 6, 7 años, en Chile y en Brasil, y resulta que no encontraron ahí su lugar, no encontraron tampoco que había acomodo para el trabajo que buscaban, y entonces ahora se han pegado a toda esta caravana. Vienen cruzando, están cruzando ya a Panamá, van a subir a Costa Rica, luego llegan hasta la frontera con México, y van a cruzar México hasta llegar a Estados Unidos, a causar otra como la que causaron hace unas semanas. Entonces, esto es algo que hay que solucionar. Estados Unidos no nada más puede estar cerrando los ojos diciendo que no existe y que esto se va a acabar, o diciendo México, ya tú te encargas de ellos y ojalá te vaya muy bien con ellos y sean muy felices. Pero este tipo de cosas, Carlos, lo que necesita es un comando central, y que ese comando central demande y diga que en realidad no los están dejando entrar, porque esa es la verdad, los están regresando en aviones. Otra cosa que ocurre es nuestro país, los Estados Unidos y México tienen una reunión muy importante pasado mañana, en la que el tema va a ser más que nada la alianza esta del plan de Mérida. El plan Mérida, sí. El plan Mérida que en realidad va a tener que ser reemplazado con algo más, o mientras va a ser borrado del mapa. Y la reunión más que nada es para eso. Pero todo lo que tenga que ver ahora con frontera, con drogas, con migración, es parte de la cuestión más irritante que hay entre los dos países. Entonces, ahí es en donde estamos. Todo el mundo se está dando cuenta de esto. Y por eso es que en este momento están apareciendo por todas partes todas estas voces que están pidiendo una solución de cualquier manera, y que el gobierno de Estados Unidos le ponga un alto o le ponga una solución finalmente a todo esto, porque la verdad es que 90,000 haitianos Estados Unidos no los puede absorber. Y la sociedad civil en Estados Unidos, por mucho que lo quieran hacer, pues no pueden absorber a tanta gente, y no los pueden absorber hoy, y después dentro de un mes y medio otros 90,000, y si tú abres la puerta te caen 15 millones de centroamericanos. Entonces, este tipo de cosas, con todo este tipo de voces que hay por todas partes, a pesar de que sean con un punto de vista político y con un fin político, al final de cuentas tienen razón, y Estados Unidos tiene que moverse de alguna manera distinta, porque eso no está funcionando. De acuerdo. Más allá de la raja política que todo mundo le saca, los gobernadores, el presidente, etcétera, los que están en contra, la realidad es esta, la que nos estás diciendo, y hay un problema que no se va a esconder debajo de ningún tapete discursivo, retórico, de campañas. Ahí hay un problema que tienen que enfrentar, y como decías tú, quizá la solución pasa por un comando central que pueda tomar esas decisiones de manera más integral, ¿no? Con una visión mucho más panorámica. Sí, y sobre todo, o sea, nosotros en México ni la debemos ni nada, y estamos heredando a esta gente, y México tiene un corazón muy grande y tiene una dedicación muy grande a abrirle la puerta a la gente que necesita, pero hay límites, Carlos, y los límites son los números, y pues no se puede estar haciendo esto cada 15 días. No, por supuesto que no. Gracias, Armando, estamos pendientes. Gracias, abrazo, buenas tardes. Abrazo, Armando Guzmán, nuestro corresponsal allá en Washington. Una pausa. Volvemos, vamos a hablar del tema de los pasaportes. Oiga, pero antes, ¿cómo ha prendido en las redes sociales? Y es noticia, por supuesto, sin duda alguna. A balazos, con un hombre herido, terminó el partido de fútbol, un partido, puedo decir, llanero, ¿no? Un partido en Azcapotzalco, en la Ciudad de México.
Esto ocurrió anoche en un campo de juegos en el Rosario, cuando los jugadores, ahí está usted viendo la imagen, lo está escuchando el audio, mirando la imagen, por supuesto, por Telefórmula, cuando los jugadores se detienen en pleno partido al escuchar pues, que hay una bronca en las bancas. A través del video se puede escuchar a un hombre lanzando amenazas a los jugadores del equipo contrario. Dale un balazo a este hijo de tal por cual. Después se escuchan, efectivamente, 2 balazos. No, son mamadas. Dile su puta madre, dale un balazo al hijo de su perra madre. Sí, valiendo verga. Ya, jalo de Luego los jugadores, usted observa, se empiezan a dispersar hacia la zona de bancas, en donde pues se trenzan a golpes. Es decir, el partido terminó en balacera y en bronca, pero en ese orden, Primero algo ocurrió y un sujeto armado. El campo de fútbol sí, efectivamente está cercado con una malla ciclónica, está delimitado, y luego empieza la bronca a puñetazos en la zona de bancas, que son en realidad es una especie de jaula. Me dio en la pierna. Y sí, se queja, le dio en la pierna, efectivamente, le dio un balazo. Después del tercer disparo se escucha a un hombre quejándose de una herida de bala en una de sus piernas. Sus compañeros discuten si llaman a una ambulancia o si lo llevan al hospital, y finalmente decidieron hacer lo último. Y los del otro equipo, literal, no sé si decir los del otro bando o los de la otra banda, pues se retiran. Me dio en la pierna, güey. Si no, llévame rápido, güey, en la camioneta al hospital. ¿Se salió el niño? Sí, güey, se salió el niño y el morro. Agarraron las mochilas y se echaron a correr. Ya déjalos que se vayan. Vámonos. Pues así, esto le digo, le da la vuelta a las redes sociales. Partido de fútbol en Azcapotzalco, termina en balacera, un herido, un balazo, un herido, así las cosas. Pausa, regresamos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué entiende usted por lo que será el nuevo pasaporte electrónico? El día de ayer, Marcelo Ebrard, canciller, lo explicaba, y yo me quedé con una idea central, que México va a tener un pasaporte machuchón, que es un pasaporte que a donde vayamos, cuando tengamos la oportunidad de salir, pues casi vamos a pantallar, llegar y decir, a ver la foto, no, aquí está el chip, páselo, listo, bienvenido, welcome to Estados Unidos, o a donde sea. Obviamente el pasaporte electrónico es un objetivo que se ha impuesto la Cancillería, que tiene que ver con asuntos de seguridad en los documentos, de facilidad, de homologar con las plataformas más modernas de identificación nacional, y parece que por ahí va este asunto. Pero ¿cuándo, cómo, dónde, qué pasa con los pasaportes vigentes? ¿Hay que cambiarlos o es una opción libre el poder o no hacerlo? Yo le aprecio mucho a Carlos Candelaria, el director general de oficinas de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que haya dispuesto de unos minutos para conversar con usted, con nosotros, y conocer más de este asunto del pasaporte electrónico. Carlos Candelaria, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Carlos. Gracias a ti por esta oportunidad de dar a conocer a tu audiencia, bueno, más bien, cualquier duda que se tenga, poderla aclarar. ¿Qué es el pasaporte electrónico? Si te parece, Carlos, comencemos por ahí. ¿De qué se trata? ¿Es algo que voy a seguir teniendo en la mano? ¿Sigue siendo verde con el escudo nacional grabado al frente del pasaporte? Es correcto, Carlos. El pasaporte electrónico es tal cual como la libreta que tenemos al día de hoy. ¿Qué cambios le realizamos a nuestra libreta? Es un pasaporte con un chip electrónico que está incrustado en la hoja, en la contraportada de la libreta, y ese chip contiene toda tu información, es decir, datos biográficos, datos biométricos del portador de la libreta.
Aunado a ello, Carlos, le hemos quitado la hoja de datos endeble, sencilla, que contiene tu información al interior de la libreta, y la hemos sustituido por una hoja denominada de policarbonato. Hoja de policarbonato, que esta hoja, Carlos, tiene una mayor medida de seguridad, que es la impresión de la misma. Es decir, esta hoja de policarbonato se imprime vía láser. Un punto mayor de seguridad, además de hologramas y además de otros puntos que contiene la hoja de policarbonato. ¿Lleva fotografía? Lleva la fotografía, lleva número de pasaporte. Número de pasaporte como tal, obviamente la vigencia, firma, también importante, agregamos la firma quien autoriza de la oficina de pasaportes, el nombre de la persona, etcétera. Hemos agregado otros datos para mayor seguridad. Por lo demás, la libreta, como bien decías, Carlos, digamos, mantiene esas hojas de visados, ¿no? Que tiene inclusive los escudos de los estados, de las entidades federativas. ¿Eso también se mantiene? También se mantiene, son 32 hojas que se mantienen. Y también comentarte que un punto más que agregamos a la nueva libreta de pasaporte electrónico es en el caso de los menores. Todos los menores de edad actualmente, bueno, pues obviamente capturamos sus datos, información, y se queda en la hoja de datos. Bueno, ahora con la hoja de policarbonato, además de tener su información en la hoja de policarbonato y en el chip, estamos agregando los datos biográficos y biométricos de papá, de mamá o de los tutores. Correcto. El nombre, la nacionalidad, su CURP, la firma, etcétera. Con esto, Carlos, le da mayor seguridad a los menores de edad. Esto es una gran novedad en nuestro pasaporte electrónico. ¿Y por qué es electrónico? Efectivamente, por el chip que te acabo de comentar, porque en dado caso que tu documento sea extraviado o te lo roben y alguien quiera hacer mal uso del mismo, que le quiera quitar la hoja de policarbonato, ponerle otros datos, etcétera, la información tiene que coincidir con la información que está en el chip electrónico. Exactamente. El chip es de solo lectura, son datos encriptados que deben de coincidir tanto con el policarbonato, evidentemente, con el chip. Muy bien, director. Ahora, eso es el pasaporte electrónico. Ya nos explicaste y queda muy claro, me parece a mí. No queda es digital. Claro. No es un pasaporte digital. Que lo traigas en algún no tiene código QR, no lo traes en el celular. No. Sigue siendo una libreta verde con el escudo nacional grabado en dorado y dice pasaporte y dice México. Y México ya tenemos el acento, algo que no lo tenía desde sus inicios. Tienes y además razón. Pequeño gran detalle. Tienes toda la razón. En este ya está el acento. Fíjate, es una primera manera de ubicarlo así a golpe de vista. Ahora, está bien, ese es el pasaporte. ¿Cómo, cuándo, para qué? Mi pasaporte tiene vigencia los próximos 3 años. ¿Tengo que ir a cambiar el pasaporte? ¿Ya no sirve mi pasaporte? El pasaporte dura la vigencia que tenga actualmente. No hay no se altera. No se altera. Si lo sacaste por 10 años, pues hasta el término de tu vigencia, el pasaporte sigue siendo aceptado. No hay una obligación que tengas que acudir a una oficina para renovar el pasaporte por el nuevo electrónico. ¿Puedo hacer caso omiso y decir, no me interesa, me doy media vuelta y no pasa nada? Es correcto. Ahora, si quiero... Y si quieres lo puedes hacer, porque puedes renovarlo. Evidentemente haces el proceso administrativo correspondiente y cabe aclarar que el precio es el mismo. O sea, no va a haber un precio adicional por el pasaporte electrónico. Pero si mi pasaporte todavía tiene una vigencia de 3 años y yo digo, yo sí quiero ya mi pasaporte electrónico y otra vez lo quiero por 10 años, tengo que pagar por 10 años y los 3 que tenía de vigencia, pues ya fueron. Así es, efectivamente. Correcto. Ahora, ¿cuándo? Esa es la pregunta que nos hacía Carlos Elizondo. Si yo quiero hacerlo ya o ya tengo que renovar mi pasaporte, ¿ya está en todas las delegaciones donde se expiden pasaportes? No, el proceso es paulatino. Tenemos una proyección para terminar en todas las oficinas de pasaportes del país. Son 47. Paulatinamente lo estaremos distribuyendo conforme se termine el stock de la actual libreta en cada una de las oficinas de todo el país. El día de ayer
comentamos con la oficina de Coyoacán, de Cuauhtémoc, de Tlalpan, Iztacalco e Iztapalapa, 5 oficinas. Ayer empezaron a expedir este nuevo documento y hoy se agregaron 2 más, Gustavo Amadero y una oficina de la alcaldía Miguel Hidalgo. Ya sumamos 7 oficinas de las 47, es decir, nos faltan 40 oficinas más en todo el país para poderlo ir cambiando paulatinamente al nuevo documento. Y ya para cerrar, Carlos Candelaria, ya no se nos acabó el tiempo, pero ¿esto qué diferencia va a hacer cuando yo entre a Estados Unidos, a Dallas, en Texas? Llega al aeropuerto y pase migración y me formo y el marshal de migración me llama, me hace el gesto con la mano de que pase. ¿Ese proceso cambia en algo? Sí, la ventaja de tener el chip en este nuevo documento es precisamente eso, de la lectura de los equipos que tengan en los puntos migratorios, les va a permitir leer la información que contenga tu documento, se revisa, se extiende una papeleta, y si el agente migratorio tiene alguna duda, pues sí te tendrá que hacer lo conducente, la entrevista, etcétera, y en dado caso, pues tienes el paso libre. La intención es que tengas una movilidad más accesible en los puntos fronterizos. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos Candelaria, director general de Oficinas de Pasaportes de la Cancillería, por zanjar estas dudas que teníamos respecto al pasaporte electrónico. Y enhorabuena, muchas felicidades por el programa. Muchas gracias, Carlos, a ti, y bueno, decirle a tu auditorio que pues en enero estaremos ya listos para, además en el territorio nacional, también en el exterior estaremos emitiendo el nuevo pasaporte electrónico. Muy bien, muchas gracias, Carlos, que te vaya bien. Buenas noches. Sí, buenas noches. Una pausa, no se vaya, volvemos. Informa, todas las noticias, todas las voces. Finalmente comparecieron ante la Fiscalía General de la República, ante el Ministerio Público, 2 de los 31 científicos indiciados por la Fiscalía General de la República en el tema de aclarar el manejo de recursos en aquel que fue el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología del CONACYT. Juan Antonio Jiménez, cuéntanos, por favor. Gracias, Carlos. Las 2 académicas que estaban citadas por la Fiscalía General de la República asistieron ante el Ministerio Público para conocer la imputación que hay en su contra. Patricia Zúñiga, una de las 31 científicas que son acusadas por delitos de servidores públicos, delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero, acudió minutos antes de las 11 de la mañana. Durante la diligencia, la académica se reservó su derecho a declarar, mientras que alrededor de la 1 de la tarde arribó al mismo sitio la científica Gabriela Nutrenit, acompañada de su defensa, y ella señaló que va a presentar también su declaración por escrito para mañana. Se espera que hagan lo propio Julieta Güeña y José de Jesús Franco López, quienes eran coordinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, de donde presuntamente se desviaron 244 millones de pesos. Carlos, el reporte. Muy completo, gracias, Juan Antonio. Una pausa, no se vaya. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Y hoy el Nobel de Química para un alemán y un estadounidense que hicieron la química más limpia. El alemán Benjamin List y el estadounidense David Macmillan han obtenido el Nobel de Química 2021 por una nueva herramienta precisa para la construcción molecular, la organocatálisis. Según el fallo de la Academia Sueca de Ciencias, esta técnica ha tenido un gran impacto en la investigación farmacéutica y ha hecho que la química sea más ecológica. Muchas áreas de investigación e industrias dependen de la capacidad de los químicos para construir moléculas que puedan formar materiales elásticos y duraderos, almacenar energía en baterías o inhibir la progresión de enfermedades. Este trabajo requiere de catalizadores, que son sustancias que controlan y aceleran las reacciones químicas sin llegar a formar parte del producto final. La organocatálisis se ha desarrollado a una velocidad asombrosa desde el año 2000. Los 2 químicos premiados siguen siendo líderes en el campo y han demostrado que los catalizadores orgánicos se pueden utilizar para impulsar multitud de reacciones químicas. En Grupo Fórmula, todas las noticias, todas las voces. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.